Bienvenidos al segundo bloque de Conocer Ciencia, ciencia sencilla, ciencia fascinante. Estamos hablando de Howard Gardner, un psicólogo que trabaja en la Universidad de Harvard. Él es mundialmente famoso por su libro Las inteligencias múltiples. Vamos a la pizarra virtual y conozcamos un poco más de Howard Gardner. Con la finalidad de conocer cómo se desarrollan las inteligencias, Howard Gardner desarrolla en la Universidad de Harvard el famoso Proyecto Cero. En este Proyecto Cero se trabajaba con muchos niños y se investigaba de qué manera desarrollaban la inteligencia. Howard Gardner realiza investigaciones en especial en la educación plástica, o sea, cómo el niño trabaja el arte, la pintura, y luego poco a poco el Proyecto Cero va creciendo y bien, abarca todas las áreas del conocimiento. El Proyecto Cero empezó estudiando a los niños autistas, muy bien, niños con problemas de aprendizaje también, y a los niños genios. Siempre hay factores rezagados por la sociedad, el niño que aprende muy lento y el niño que aprende muy rápido. Howard Gardner trabajó con estos niños. Bien, gracias al Proyecto Cero, Howard Gardner descubre que existen 7 tipos de inteligencia. Hablemos entonces de las inteligencias múltiples. En primer lugar tenemos la inteligencia lingüística. Esta inteligencia, adelante, la tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores. Por ejemplo, César Vallejo tenía inteligencia lingüística, nuestro gran poeta peruano. Luego tenemos la inteligencia lógico-matemática. Esta inteligencia la utilizamos para resolver problemas de lógica, problemas de matemática. Es la inteligencia que tienen los matemáticos, que tienen los físicos, que tienen los científicos. Por ejemplo, el mayor cerebro del siglo XX, Albert Einstein. La inteligencia múltiple tiene mucho que ver con lo que consideramos la inteligencia de manera tradicional en nuestra cultura. Luego tenemos la inteligencia musical. Esa inteligencia es la que tienen los cantantes, los compositores, los músicos. Ejemplo clarísimo de inteligencia musical, Mozart, una de las máximas figuras a nivel mundial de la música. Después tenemos la inteligencia espacial. La inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia de los escultores, de los pintores, de los arquitectos, de las personas que trabajan en decoración. Un ejemplo de inteligencia de este tipo, inteligencia plástica, en 3ª dimensión, Pablo Picasso. Probablemente el más grande pintor también del siglo pasado, del siglo XX. Luego tenemos la inteligencia corporal o inteligencia kinestésica. Es la capacidad de utilizar el cuerpo, ¿no? No se utiliza aquí ni el arte, ni la matemática, ni el lenguaje, sino el cuerpo entra en acción. Esa inteligencia lo tienen los cirujanos, que deben tener habilidad en las manos, los bailarines, los danzantes, los artesanos y también los deportistas. Ejemplo, Sofía Mulanovich, otro orgullo del Perú para el mundo en tabla. Otra inteligencia es la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos permite entender a los demás, comprender a las personas, sus necesidades, sus lados positivos y sus lados negativos. Esa inteligencia interpersonal la poseen los buenos profesores, los psicólogos que son terapeutas, los vendedores y también los políticos. Los buenos políticos como José Carlos Mariátegui, el Amauta. Y luego tenemos la 7ª inteligencia, que es la inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia nos permite entendernos a nosotros mismos. Con esta inteligencia, cada persona se puede comprender a uno mismo. Esta inteligencia no está asociada a ninguna actividad concreta. La inteligencia intrapersonal e interpersonal conforman lo que se llama inteligencia emocional. Bien, estas 7 líneas de inteligencia fueron inicialmente descritas en el año de 1983. Howard Gardner publica su famoso libro en el 83 titulado Frames of Mind. Frames of Mind o las inteligencias múltiples. Bien, luego Howard Gardner añade una 8ª inteligencia, porque son 8. La inteligencia naturalista.
las personas que pueden conocer la naturaleza, están en contacto con el aire, el viento, las plantas y los animales. Por ejemplo, Charles Darwin, el padre de la evolución. Bien, aquí tenemos entonces en este gráfico circular las 8 inteligencias. Usted puede descargar, repetimos siempre, esta presentación en PowerPoint de nuestra página web. Bueno, Howard Gardner luego habla que puede haber 9 inteligencias, 10 inteligencias, puede haber más inteligencias. Muy bien, significa que las inteligencias múltiples pueden ser más de 8. Un aspecto de las inteligencias múltiples es que las podemos clasificar, podemos crear categorías con las inteligencias múltiples. Por ejemplo, tomemos 4 inteligencias: la inteligencia espacial, ¿sí?, de los pintores, escultores, la inteligencia matemática, la inteligencia corporal de los deportistas y la inteligencia naturalista, y tendremos las inteligencias objetivas. Inteligencias objetivas porque trabajan con objetos o cosas del mundo, por eso son inteligencias objetivas. Cuando un individuo controla bien la tabla, tiene una inteligencia objetiva, ¿no? Es un buen surfer porque interactúa con algo que está fuera de él. Un buen naturalista estudia plantas y animales. Las plantas y animales son objetos que están en el mundo. Esas son las inteligencias objetivas. Pero también hay inteligencias abstractas, o sea que no tienen necesidad de tocar las cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la inteligencia musical, que es abstracta. Uno no puede tocar la música, ¿no es cierto? Tenemos la inteligencia lingüística. ¿Alguien puede tocar las palabras? ¿Alguien puede agarrar mis palabras? No puede. Pueden descargar el PowerPoint, pero mis palabras no las pueden agarrar. ¿Cómo la van a coger? Bien, estas inteligencias abstractas no dependen del mundo físico, de los objetos que están allá afuera. Y finalmente, la inteligencia interpersonal con los demás y la intrapersonal, el conocimiento de mí mismo, son lo que denominamos inteligencia emocional, que fue estudiada después por otro psicólogo, Daniel Goleman. Bueno, ¿qué es la inteligencia? Hasta ahora no hay una definición, pero acerquémonos un poco y tratemos de llegar a una noción, ¿no?, o a una idea de qué es la inteligencia. Un ejemplo: hay personas que concurren frecuentemente a Monterrico, a las carreras de caballo, hacen apuestas. Algunos ganan, la mayoría pierde, pero en fin, las personas que hacen apuestas, ¿no?, que son adictos a la hípica, utilizan inteligencia. La Universidad de Nueva York realizó un estudio con 30 fanáticos de las carreras de caballos y adelante descubrieron lo siguiente: había siempre una estrategia para escoger a un caballo ganador. Muy bien, los que apostaban en carreras de caballos veían muchas variables para poner su dinero a un caballo. Por ejemplo, veían este caballo, qué edad tiene, quiénes fueron sus padres, fueron pura sangre o no fueron pura sangre, cuánto mide la pista, ¿no? Cuánto mide la persona que, bueno, pues el jockey, ¿no?, el que va encima del caballo, ¿no?, el que monta el caballo. Muy bien, y es muy difícil manejar estas variables. ¿Cuántas pistas hay? ¿Cuánto mide la pista? ¿Cuánto número de caballos entran en carrera? ¿Cuánto voy a apostar? ¿Este caballo cuántas carreras viene ganando o perdiendo? Son pensamientos complejos. Muy bien, estas personas que sabían acostar bien a los caballos, cuando le tomaban otros tests de inteligencia, resultaban con inteligencia normal o a veces con inteligencia mediocre. Por lo tanto, aquí se comprueba que los tests de inteligencia no miden la inteligencia. Tal vez un test de matemática puede dar como resultado que tú eres un gran matemático, ¿no? Pero a lo mejor es un pésimo futbolista. Un gran futbolista puede salir jalado en una prueba de matemática, pero en el campo mete los goles. Muy bien. Esto nos lleva a preguntar qué tipo de inteligencia miden los tests. ¿Los tests o las pruebas objetivas tendrán valor? ¿Medirán realmente la inteligencia? ¿O medirán solamente una parte de la inteligencia de los seres humanos? Siempre se pensó que la inteligencia era una capacidad general. O sea, hay personas que tienen inteligencia y hay personas que no tienen inteligencia. Unos pensaban que la inteligencia era un don. Dios te dio inteligencia, a ti eres un buen chico, chancón. A ti Dios no te dio inteligencia, te vas para la chacra. Muy bien, por eso es que la gente no le dio mucha importancia al tema de la inteligencia. Muy bien, pero nuestros amigos Chomsky,
¿no? Noam Chomsky y Jerry Fodor ya nos enseñaron que la inteligencia trabaja como si tuviera varios cajones. Hay un cajón para la música, un cajón para la pintura, un cajón para la matemática, etcétera, etcétera. Muy bien, y ya que hablamos de inteligencia, lógicamente tenemos que hablar de las escuelas, porque supuestamente las escuelas, junto con las familias, son los encargados de desarrollar la inteligencia de los niños y la inteligencia de los jóvenes. Vamos a hacer algunas críticas a la escuela tradicional. Por ejemplo, las escuelas privilegian un determinado tipo de aprendizaje. En el Perú se privilegia el aprendizaje de matemática y el aprendizaje de lenguaje, sobre todo más aprendizaje de matemática. Preparar al niño para concurso de matemática y bueno, eso es inteligencia, ¿no? Y eso es aprendizaje. Mientras que la enseñanza, por ejemplo, la pintura, no, eso no interesa, es pérdida de tiempo. Y si al niño le enseñamos a jugar ajedrez o natación, no, eso no, se va a ahogar, ¿no? Se le enseña natación. O sea, no les interesan esos aprendizajes. Esos aprendizajes están infravalorados, están subvalorados. Se da excesiva importancia a matemática y lenguaje. Otra crítica: las instituciones escolares, las escuelas, los colegios, pretenden, asumen que todos los niños deben aprender al mismo tiempo. Entonces yo enseño en abril suma, en mayo enseño la sustracción, la resta, en junio enseño la multiplicación y en julio enseño la división. Por lo tanto, llegado julio, los niños ya deben saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y no siempre es así, porque hay niños que tal vez en abril ya saben las 4 operaciones, y hay niños que llegan a mayo y no saben dividir ni multiplicar, a las justas pueden sumar. ¿Por qué sucede esto? Porque cada niño y cada persona aprende a ritmos diferentes, cada persona aprende de diferente manera. Si a usted le gusta la matemática o tiene facilidad para la matemática, usted aprenderá rápidamente la matemática. Si a usted no le gusta la matemática o se le enseñan mal, usted aprenderá muy lento. Pero la escuela pretende que todos aprendan al mismo tiempo, y eso es contra natura. Podremos admitir, algún día la escuela admitirá, el Ministerio de Educación podrá admitir, de que cada alumno aprende diferente. Algún día el Ministerio de Educación, los directores de los colegios se darán cuenta que cada niño comprende de manera diferente, que no todos pensamos igual. Hay evidencias importantes de que existen las inteligencias múltiples. Howard Gardner, por ejemplo, estudiaba a pacientes que tenían apoplejía, es decir, tenían un daño cerebral para caminar, ¿no? Caminaban 1 o 2 cuadras y se perdían, su cerebro no funcionaba bien, no se orientaba bien en el espacio. No obstante, estas personas resolvían una multiplicación y una división muy bien, o podían conversar de política con una persona y lo hacían muy bien. Pero no podían salir a la calle y caminar 2 o 3 cuadras, no podían ir a comprar el pan al frente porque se perdían. Una parte de su cerebro estaba dañada, o sea, el cajón de la orientación espacial se había dañado. Bien, otras evidencias son los casos de niños prodigio. Como ya lo dijimos hace poco, hay niños que tienen habilidad para matemática y aprenden la matemática rápido, más rápido que los compañeros. Y debería haber escuelas especiales para niños prodigios, o sea, para niños que aprenden rápido. En el Perú no existe ese tipo de colegios. Bien, la teoría de Howard Gardner afirma que todas las personas poseemos todas las inteligencias. O sea, todos nosotros tenemos un poco de inteligencia matemática, un poco de inteligencia lingüística, tenemos un poco de inteligencia musical, un poco de inteligencia artística, ¿no? Todas las personas tenemos todas las inteligencias, pero destacamos siempre en una inteligencia o 2 inteligencias. Es decir, existe un perfil personal. Usted conoce por cultura general, ¿no?, más o menos todos los temas, pero domina 1 o 2 temas. Eso es su especialidad. Bien, se acabó el programa de esta noche. Esperemos que usted se le haya despertado el bichito de la curiosidad de conocer qué es la inteligencia, qué son las inteligencias múltiples. Quiero que usted, al terminar el programa, piense en qué área sobresale, qué tipo de inteligencia tiene usted